La carnada científica del enemigo de Dios. Quiero, antes de compartir por aquí la pantalla, quiero hacerles una pregunta. ¿Qué significa o qué es una carnada? Es un voluntario, una voluntaria que nos diga, ¿qué entiende por carnada? No carne asada, carnada. ¿Qué será una carnada? ¿Quién dijo yo? Por aquí tengo Yo, a... Sí, José, sí. es algo como para atrapar algo. O voy como para pescar, voy una carnada para que caiga el pescado. Ok, entonces es algo, en el caso de la pesca, es algo de alimento para atraer a un pez y poderlo atrapar, poderlo pescar, ¿sí, verdad? Bueno, sí, efectivamente, la carnada, por aquí vamos a ver una definición. Quiero ver si se ve la diapositiva nada más. Sí, muy bien. La carnada, ahorita José nos decía que es algo como para atrapar a alguien. Bueno, pues de eso vamos a hablar precisamente hoy. Se llama el tema la carnada, o sea, la forma de atrapar a alguien, pero no cualquier tipo de carnada. Dice que es una carnada científica. ¿Utiliza quién? El enemigo de Dios. ¿Para qué? Pues para atrapar, decía. O sea, pero aquí está una definicióncita. ¿Sí? Dice que es un cebo, se le llama cebo así a la carnada, un cebo de carne, y se llama carnada porque regularmente tiene que ser, aquí en el caso de un pez, pues una lombriz, ¿sí? Una lombriz, por ejemplo, un pedacito de algo de carne, dice cebo de carne que se usa para pescar o para cazar. Y es precisamente esa atrapar, o sea, para atrapar un pez y que ya no se llame más pez, se llame pescado. Un pescado es un pez ya atrapado, ¿sí? Un animal, no sé, un venado, se come, y una vez que es atrapado, ¿verdad? Por medio de una carnada, ¿verdad? Cualquier tipo de animal en la caza se puede utilizar una carnada y en la pesca. Este, bueno, aquí tenemos una imagen donde tenemos un pescadito que le llama la atención que una lombriz en este caso, ¿verdad? Por ahí está la caña de pescar y allá se ve un gorro atrás del tronco. Sí, ahí está escondido la persona que quiere atrapar a este pez y tiene una caña, un anzuelo, y en el anzuelo una lombriz. Y tiene que ser algo que le llame la atención al pez, ¿sí? En el caso de pescar, en el caso de cazar otro tipo de animal, también tiene que ser algo que le guste, ¿sí? Porque no le vamos a poner ahí algo, no le vamos a poner ahí algo que no le guste, porque entonces pues no va a ir a querer atrapar, en este caso la lombriz, el pescado, ¿verdad? Bueno, la carnada científica de Dios, del enemigo, perdón, de Dios, se llama, ¿verdad? El tema. Y es que, pues ahora sí sabemos que vamos a hablar, ¿sí? Vamos a ver la forma científica, entre comillas, científica, que Satanás, el enemigo de Dios, usa para, en este caso, para pescar o para cazar o para atrapar, pero no un pez ni un animal cuadrúpedo, etcétera, sino para un ser humano, para un hijo de Dios, para una persona. Y nos vamos a basar aquí en el texto de Génesis capítulo 3, el verso 4 y 5, que donde realmente Satanás tiró la caña, tiró el anzuelo, con la carnada por ahí, a ver si caía. Pero ¿cuántas veces este relato se refiere al Edén mismo, ¿verdad? Al principio de la aparición del ser humano aquí en la tierra, a los primeros padres,
que fueron creados, Adán y Eva, que fueron creados perfectos, ¿sí? Con una inteligencia muy vasta y fueron hechos realmente perfectos, porque Dios así dijo cuando terminó de hacer a Adán y a Eva, dijo, todo está perfecto en gran manera, ¿verdad? Así es que no sabemos cuánto tiempo el enemigo de Dios, Satanás, estuvo tirando el anzuelo, la carnada, por ahí tirando la carnada para ver quién caía, si primero Adán, si primero Eva, los dos juntos, pero todos los días y todos los días lanzaba por ahí el anzuelo a que lo vieran, algo que les llamara la atención, tenía que ser algo que le llamara la atención. Igualmente hoy, Satanás sigue utilizando esa caña de pescar, ese anzuelo y esa carnada, solo que la carnada es diferente para cada uno de nosotros y la tira todos los días, todas las noches, durante todo el día, en tu trabajo, en la escuela, en la televisión, en el internet, está las 24 horas del día contigo y conmigo, el enemigo de Dios, lanzando que su caña de pescar con esa carnada. Y entonces, no se cansa, aquí es lo bueno, y tenemos que admirar su capacidad de su virtud de ser tan paciente, ¿verdad? Y todos los días, pero esa carnada tiene que ser algo que nos atraiga. La carnada que usa para usted no es la misma que usa para mí. La carnada que me tira a mí, que en su anzuelo, no es la misma que le tira a Pancho, a Anselma, a Francisco, ¿sí? Entonces, esa carnada es específica para cada uno de nosotros. Es esa lombriz, aquí en el caso de un pez es un lombriz, en el caso de nosotros es una lombriz que nos gusta a todos. ¿Cómo se llama esa lombriz? Puede llamarse de diferentes formas, ¿sí? Es algo que nosotros deseamos, que nos gusta, que nos atrae. Y en este caso, cuando empezó a la primera carnada, todos los días iba al huerto, todos los días, no descansaba ni el sábado siquiera, ni el domingo, no tenía semana inglesa, el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, todos los días, tirando el anzuelo, tirando la carnada a Adán y a Eva. Y bueno, conocemos la historia. Finalmente, un día, unos cuantos años, si siglos o décadas, no sé cuánto tiempo pasó, desde creación de Adán y Eva, no sé cuánto tiempo pasó, hasta la caída en la carnada del enemigo de Dios. Génesis 3, 4 y 5 nos dice cuál fue esa carnada significada. Vamos a leer aquí, ya ahorita vieron el texto. El texto es, no moriréis, sino que sabe Dios, ¿no? Dios sabe bien que dice que no van a morir, sino al revés. Dios sabe que el día que tú comes de ese árbol, le dijo en este caso a Eva, porque Adán no estaba, andaba en otro lado, se separaron, ¿sí? Dice, serán abiertos tus ojos el día que tú comas, ¿sí? Y vas a ser como quien, como Dios, como el creador, y vas a saber también el bien y el mal. Esta fue la carnada científica. ¿Y por qué científica? Ahorita vamos a ver, ¿sí? La carnada que lanzó el enemigo de Dios sobre, en este caso sobre Eva. Y bueno, la carnada para Adán ya no fue lo mismo. La carnada para Adán fue Eva, ¿verdad? Es decir, el enemigo de Dios utilizó a Eva como carnada para atrapar a Adán. Pero a Eva le presentó este texto, ¿sí? Estas palabras. Y ahorita vamos a desglosar este versículo, en qué consistió esa carnada científica del enemigo de Dios para atrapar, cazar, pescar al ser humano, ¿sí? Hoy, antes de eso, vamos a comentar que hoy en estos tiempos que nos tocó vivir, bueno, siempre la figura de Satanás ha sido conocida por las diferentes eh, grupos culturales de personas y desde mismo Adán y Eva conocieron a Satanás ahí en el Edén
Pero Satanás, la figura de Satanás siempre estuvo presente en la humanidad desde los tiempos del Edén hasta nuestros días. Y estamos muy familiarizados con la figura de Satanás. Hoy en día, antes no, pero hoy en día es motivo de que de comercio. Se comercia con la figura de Satanás. Sí, hasta por eso venden diablitos de pólvora, ¿verdad? En la industria del entretenimiento, en la diversión, está Satanás también ahí. En la industria, en las tradiciones de las diferentes culturas, en el caso de nuestro México, pues hasta en las posadas, ¿no? Ahí está el diablo mayor, aparece en las posadas, en las tradiciones de México. En las tradiciones de Rumanía, en las tradiciones de Inglaterra, en las de los rusos, en la de los gringos, etcétera. En todas las culturas está metida la figura de Satanás. Y decíamos ahorita en la industria del entretenimiento, pues hay películas, sí. Hay en el comercio, perdón, también hay libros, sí. Hay películas donde se saca dinero, se gana dinero con la figura de quién, de Satanás. El diablo viste la moda, el abogado del diablo, no sé si ustedes ya vieron estas películas, pero hay muchas que hablan acerca de la figura de Satanás. Así es que también hasta, ¿quién no conoce un diablito como este que tengo a mi izquierda? ¿Sí? Eh, Seguramente usted lo ha utilizado, no sé, no sé si usted nos puede decir por qué se llama diablo, será por el color rojo, no sé, ¿verdad? Pero hasta en artículos, ¿sí? Hay artículos que tienen el nombre del enemigo de Dios. Un diablito que, por cierto, sirve mucho para cargar cosas, ¿sí? Las películas de Netflix, El Diablo a todas horas, ¿verdad? Una película que está de moda. Hasta en el juego, ¿verdad? En un patín del diablo. Yo me acuerdo que tuve un patín del diablo, aquí donde va este gordito, ¿verdad? Este, Paseándose en este patín del diablo. Pero ¿por qué del diablo, ¿verdad? ¿Por qué no patín no sé, de Juancho, ¿verdad? Si no, no, es del diablo, ¿verdad? Hasta ustedes han oído hablar de los diablitos. ¿Cómo hacer un diablito? Aquí tenemos cómo hacer un diablito. Alguien enseña cómo robarse la luz. Ese es un diablito, ¿sí? Un diablito es se le llama a una manera de conectarse por ahí a la luz de manera que usted no pague, que no le llegue recibo, que usted esté robando la luz. Así es que el diablo está metido ¿qué? En todos lados. Y todos estamos de alguna forma u otra inmiscuidos en estos asuntos. ¿Sí? Por ejemplo, a mí que me gusta mucho la salsa bien picosa, que pique como diablo, pues me gusta esta que está acá, Diablo salsa, ¿verdad? A alguien que le gusta el jamón, de hecho no deben de comer jamón ustedes, ¿verdad? Los cristianos, porque Dios dice que no se debe consumir carne de puerco, ¿verdad? Pero hay un jamón que se llama del diablo, ¿verdad? Hay para los pasteleros, ¿verdad? Bueno, si usted es diabético, pues no lo coma, pero la tarta del diablo, ¿verdad? Hay juegos, aquí como tengo aquí abajo, ¿verdad? Del diablo. Hay hasta vinos, ¿verdad? Uno que se llama Casillero del Diablo, ¿verdad? Tampoco le toman los cristianos, ¿verdad? Bueno, tampoco del pastel no se debe de abusar, ni de, bueno, de algunas cosas, el cristiano. Pero también está metido, decíamos, en el entretenimiento, en el deporte, porque el deporte también es una forma de diversión, de entretenimiento. Y hay un equipo, por ejemplo, que se llama los Diablos del Toluca, ¿verdad? Que yo tengo a mi izquierda. Ese es un equipo de fútbol, soccer, ¿verdad? El que se le tiran patadas. Pero también hay un equipo que se llaman los Diablos Rojos del México, ¿verdad? Aquí están los Diablos estos de béisbol. Y luego también hay libros como que ojalá que no les sirva de carnada esto y les llame la atención. Todo esto que estamos mencionando, hay algunas cosas que son nocivas y que no debemos de meternos con ellas, ¿sí?
no debemos de ser curiosos como lo fue Eva, que ahorita vamos a ver hasta qué grado fue su curiosidad. Diccionario del diablo, porque se oye atractivo este nombre, ¿sí o no? El diccionario del diablo, pues ¿qué? ¿De qué se tratará? Pues voy a ir al Palacio y la Revista a comprarlo. Pero quiero decirles que el Palacio y la Revista ya lo cerraron, ¿verdad? Ya no. Entonces, no sé, a otra librería, ojalá que no les llame la atención eso. O ir a leer el cuento de los tres pelos del diablo. Este sí, la verdad no lo conozco, pero pues es un cuento, ¿no? Que al fin y al cabo menciona aquí al enemigo de Dios. No sé hasta qué grado de nocivo el cuento, ¿verdad? Pero el diccionario sin duda que sí, ¿verdad? Porque aquí trae puras palabras que están relacionadas con el mal. Y bueno, viendo cómo el mismo diablo ha preparado a la humanidad con un montón de artículos, lugares, en el mismo comercio, en la mercadotecnia, en la diversión, en el entretenimiento, en la tradición, ¿sí? Se ha metido tanto que el diablo ha permitido esto. Es más, el mismo diablo ha impulsado esto para preparar al ser humano a que nos relacionemos de una forma, aunque sea inocente, pero de tal manera que no lo veamos tal como es, que lo veamos al diablo como un futbolista, como un beisbolista, como un cuento, es decir, pues los cuentos no son ciertos, como una salsa, como lo veamos como un jamón, un vino, no sé, hasta como un juguete, como es un patín del diablo, una buena película, etcétera. Y entonces, que hablemos del diablo muy comúnmente, ¿sí? De tal manera que no lo veamos tal cual es. Y el día que él se presente con su carnada, pues no lo percibamos qué tan peligroso es. Entonces, todo esto que mencionamos que está de moda en todos lados, esto y más que va a haber, no es más que una preparación del ser humano para prepararlo para algún momento muy especial, ¿sí? Para cuando él tire la carnada, pues no lo percibamos. Porque la serpiente es como, es astuta, ¿sí? Hablando de quién, de Satanás. Satanás lo relacionamos con la figura de una serpiente porque así se presentó en el Edén, ¿verdad? Entonces la serpiente astuta, Satanás inspira al hombre para representarla a la serpiente, al mismo Satanás. Él quiere presentarse de una forma amistosa, de manera que no cause miedo, ¿sí? Aunque no siempre. Por ejemplo, hay películas de terror donde se presenta el diablo tal cual es, ¿verdad? Por ejemplo, en la película del Exorcista y en otras, ¿verdad? Bueno, menciono el Exorcista porque es la más tradicional, ¿no? Pero pues hay infinidad de películas donde Satanás se presenta tal cual es, pero en la mayoría de los casos se presenta de una forma amistosa para que tú y yo no percibamos peligro. Y así se presentó con Eva en el Edén, de una forma como amistosa. ¿Sí? Por ejemplo, hoy se presenta en una película bonita, tierna, que se llama El Rey León, por ejemplo, ¿verdad? Que a quien no le gusta, ¿verdad? Hasta la mayoría de los cristianos les encanta esto. Pero esta película. Pero no es, aquí hay un mensaje del enemigo de Dios, una carnada lanzada de una forma amistosa. Es decir, que tú y yo no percibamos el peligro, ¿sí? Hay otra película que se llama Harry Potter, también a todo mundo le fascina, le fascinó y le seguirá fascinando y le ha mostrado gran interés porque es una película muy bonita, dicen, porque, pero quiero decirles que el trasfondo es una carnada del enemigo de Dios lanzada muy amistosamente, como se le presentó a quien. O sea, Satanás sí se presenta a veces para asustar, ¿verdad? A lo mejor a usted le ha pasado, a mí sí me ha pasado, que se me ha presentado de una forma que causa terror. Pero regularmente no se nos presenta así, se nos presenta
subliminalmente, ¿sí? Aparentando una cosa bonita. Bien, por ejemplo, ojalá que nadie de aquí haya ido con una persona de estas, ¿verdad? Dice, consejera y curandera. Ah, pues está bien, porque me va a dar un consejo, porque me va a curar. Pero aquí es donde empieza, hasta ahí, consejera y curandera. Bueno, hasta aquí se oye bien. Si usted está padeciendo por un problema de salud, necesita un consejo, hasta ahí vamos bien. Pero luego aquí es donde necesitamos de la sabiduría de Dios, porque dice, se prepara, no dice, se prepara antibiótico para los torzones, no, 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 dice, se preparan velas, ¿verdad? Velas, bueno, ahí es ya una antenita, perdón, un foquito rojo, que, velas, bueno, ¿qué tienen que ver las velas con mi salud? Bueno, amuletos, y amuletos, bueno, limpias de que de dinero, bueno, aparte también le limpian su dinero, aunque algunas cobran muy barato y otras hasta ni cobran, ¿verdad? Hay de todo. Dice, y mucho más. Y luego, al menos aquí esta persona dice que es especialista en que, así como los doctores, ¿verdad? Que hay ginecólogos, gerontólogos, hay pediatras, hay cirujanos. Estas personas, Satanás también prepara a estas personas con una especialidad. Y esta persona aquí tiene especialidad en problemas de qué? Del amor. ¿Y quién no tiene problemas en el amor? Sí. Y si no los tiene, Satanás lanza la carnada para que le nazca la curiosidad y usted misma se cree en usted un problema, ¿sí? Y aquí vienen las formas de cómo, ¿verdad? No dice se ponen sueros con vitamina B12, no, no, dice se leen las cartas y el tarot, se lee la mano, se hacen limpias, se reúne a los separados, les gustó eso, ¿verdad? A lo mejor ustedes todas quieren volver con su ex, se reúne a los separados, se retira, ¿qué? Las envidias, bueno, aquí todos estamos inmiscuidos, ¿y quién no le tiene envidia a quién? O sea, todos nos tenemos envidia unos a otros, pero esa persona retira eso, las malas influencias. Y si usted está frustrado, le ayuda, si le duele la cabeza, dice los nervios, aquí ya se mete más con las cuestiones fisiológicas, físicas, ¿sí? Impotencia sexual, insomnio, se mete también con las adicciones, el alcoholismo, y bueno, aquí este anuncio a cualquiera le interesa, esta es una muy buena carnada del enemigo de Dios. Se hacen limpias para el amor, dinero, salud, protección, todos los problemas, ¿sí? Dice que de dinero, problemas de dinero, todos, entonces todos tenemos. Entonces todos podemos irnos con esta lombriz de carnada, ¿no? ¿Quién no necesita prosperidad? ¿Quién no necesita paz en estos días, ¿verdad? Los gobiernos son incapaces de brindarnos paz, con ningún gobernante, con ningún líder religioso. Entonces, pues esta persona es una buena carnada. Buscas ayuda, quieres respuestas, deseas saber qué puede suceder, quieres conocer el futuro. Pues aquí está una persona con 15 años de experiencia, hay unos que tienen más. Sí, y luego viene también es especialista en amarres, ¿sí? Y no precisamente de esos que hacen los conquistadores, ¿verdad? Que el nudo ciego y el nudo tapó. Amarres se está refiriendo pues, a brujerías, ¿verdad? Desamarres también lo desembruja, ¿eh? Y endulzamientos, ¿verdad? Aunque no sea usted diabético, ahí lo endulzan, ¿verdad? Dice, no dejes para otro día, etcétera, etcétera. ¿Qué les parece esta carnada? Déjele tapo ahí, hubiera borrado el teléfono, no le vaya a hacer la curiosidad. Pero bueno, es broma, ¿sí? Pero Satanás lanza todos los días. Hay personas que esa carnada no le llama la atención, pero le llama la carnada de una película, ¿verdad? Eso sí le llama la atención, o le llama un libro, o le llama un juego, ¿verdad? No sé, el otro, pues es el nombre nada más de un artículo, eso no representa problema, ¿eh? Pero sí, ya cuando se trata de relacionarnos, de platicar directamente o indirectamente, más bien con el enemigo de Dios. Y aquí Eva vimos que se puso a platicar directamente, se le presenta
el enemigo de Dios a Eva y le lanza la carnada. Y miren la carnada, ¿sí? Que le lanzó. Pero esta figura, como dijimos que es, la figura de Satanás, como se presenta, regularmente es amistosa. Siempre se esconde. En el caso de Eva se escondió atrás de o adentro de una serpiente. Con el forro se puso el traje, así como el doctor Simi se pone un traje, no, se puso el traje de una serpiente, ¿sí? A veces se ha presentado como como un ángel, fíjense, de luz, un ángel del cielo. Y todo esto lo hace ¿para qué? Para no espantar, ¿sí? Impresionar, sí, pero no espantar, ¿verdad? Que no dé miedo. Me decía una compañera, oye, pero la curandera Juliana de tal, yo una vez fui y tenía a San Quilmas, tenía a San Antonio, tenía a la Virgen María, tenía muchos santitos ahí. Ah, pues es que se presentan de forma que amistosa para que tú entres y digan, esta persona es católica, conoce a Dios y no puede hacer mal, entonces lo que ella hace pues está bien. Pero acuérdense, Satanás trabaja de forma amistosa y se presenta de una forma amigable con usted y conmigo y con quien sea. Como esta lombriz que tengo a mi izquierda, ahí está muy amigable llamando la atención al pez para que caiga. Como figura amistosa, ¿para qué? Para no espantar. Y tan amistosa que miren, hay películas, por ejemplo, aquí tenemos dos títulos, ¿sí? Una con galanes de cine, que por ejemplo en el caso de las chicas, pues que, bueno, pues no le hace que sea de vampiros, voy a ir a ver la cruz, la lista con el vampiro. Y luego también sale Brad Pitt, ¿no? Sí voy. Y también Banderas, sí, también Banderas, y entonces, pues ahí van, ¿verdad? O el Crepúsculo, ¿verdad? Hasta una persona, una muchacha cristiana, expresó esto, ¿verdad? Y dijo, no le hace que sea el diablo, ¿verdad? Que sea de vampiro, dijo, son puro galanazo y yo voy a ir a verla, aunque me diga el pastor que no debo de ir a andar viendo estas películas, ¿verdad? Wow, como dijo el perro, ¿verdad? También dijo ella, pero en este caso dijo, puro que galanazo. Y sí, porque esa es una buena carnada para una dama, ¿verdad? Hay, no sé si también tienen vampiras guapas, ¿verdad? Para los chavos, ¿verdad? Ahí se ven unas muchachas, ¿verdad? Pero no conozco la película en sí, no sé la trama, ¿verdad? Pero Satanás se presenta de forma que amistosa. Ya dijimos, para no espantar. ¿Y por qué? Porque es inteligente, él sí sabe, no como nosotros, ¿verdad? Él sí sabe, el enemigo de Dios. Y es tan astuto que también escogió al animal más astuto ¿de dónde? Del huerto. De los animales que Dios creó, no era el delfín, no era el caballo, no era el perro, aunque hoy se dice que el perro es muy inteligente y que el delfín y que el caballo y que los caballos de Luis Aguilar y que quién sabe qué. No. El animal más inteligente que hizo Dios fue ¿quién? La serpiente. Aquí dice, eso no lo digo yo, lo dice Dios. Génesis 3:1. La serpiente era más astuta que el delfín, que el caballo y que la tortuga y que todos. Dice que todos los animales que existían allí en el campo. Dice que Dios, el Señor, había hecho. Así que el enemigo de Dios escogió como medium, porque cuando Satanás se presenta por medio de otros objetos, personas, situaciones, pues ese es el medio, ¿verdad? O el medium. En este caso, a veces usa personas, en este caso es un animal, pero no escogió al burro, aunque el burro nada tiene de burro, ¿verdad? No sé por qué le pusieron burro, o por qué nos referimos con una persona que no es inteligente, le decimos burro, porque en realidad los burros, los animales burros son inteligentes también, pero menos que quien que la serpiente. No escogió un burro, escogió una serpiente como medium para poderse comunicar con quién, con, con, con Eva. Porque dijo, no, pues no me le puedo presentar así con una pata de chivo y la cara de espanto. No, no, no.
y la cola de rata, y no, me voy a presentar en un animal, primero bonito, que esté atractivo, y segundo, que sea muy inteligente. Y entonces el más bonito de los animales que estaban en el huerto era ¿quién? La serpiente, aunque no lo crea usted. Hoy ya no es el más bonito. Hoy a usted le da asco, repulsión una serpiente. Pero antes no, a Eva no, porque ahorita vamos a ver cómo eran las serpientes antes de que Satanás la usara como medio. Entonces Satanás escoge a la serpiente por bonita y por astuta, por inteligente. ¿Para qué? Para poder atrapar más fácilmente a, ¿sí? No se le presentó, no se metió adentro de una cucaracha, ¿verdad? Y luego la cucaracha se le subió a Eva diciéndole, ay, con que Dios ha dicho, no, en una ¿qué? Serpiente, ni se metió en un ratón, ¿verdad? O en un, no sé, ¿verdad? La serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor había hecho, así que le preguntó a la mujer. ¿Quién le preguntó a la mujer? Satanás, el enemigo de Dios, aparentando que era quien la serpiente la que estaba hablando. Para empezar, las serpientes eran muy inteligentes y muy bonitas, pero no hablaban. Nadie hablaba más que Adán y Eva ahí. A nadie más le fue otorgado la virtud del don del habla, ¿sí? De la articulación de palabras, ¿sí? De expresarse de una forma como solamente el humano lo hace. Dios y el humano. Por eso nosotros fuimos hechos a semejanza de Dios, porque Dios sí habla, ¿verdad? Y nosotros nos hizo hablantes también. Pero la serpiente no hablaba. Pero estaba tan bonita y es tan impresionante la presencia también del enemigo de Dios, la carnada que presenta, que hace perder el juicio y el miedo a las personas, a los seres humanos. Porque aquí Eva no dijo, ah, Chihuahua, a ver, ¿cómo que una serpiente hablando? Si ellas no hablan. Ellos conocían a todos los animales. Es más, Adán le puso el nombre a todos los animales. ¿Sí? Y la vio hablando y no se le encendieron los foquitos rojos de alerta, ¿no? Al contrario, le salió más curiosidad. A ver, ¿cómo que una serpiente hablando? Y entonces se acercó donde no debe de acercarse, ni siquiera pasar cerca. Pero a todos nos gusta arriesgar, ¿verdad? Dicen que el que no arriesga no gana, ¿verdad? Y bueno, y dicen que hay que salir de nuestra zona de confort y ahora están de moda todas esas teorías, ¿verdad? De que la zona de confort y que hay que buscar, para que busques el éxito, arriesgate, métete, asómate, sí. Y entonces Eva, por ahí ya se le había dicho, no pases por aquí ni cerquita, no veas el fruto, no veas el árbol. No, Eva, para empezar, se separó de su esposo, ¿verdad? Siempre que los esposos se separan, Satanás lanza una carnada, ¿eh? Siempre que los planes, siempre que hay una indicación y que los seres humanos la ignoramos, por ejemplo, aquí la indicación era de que pues se dan de siempre, era una ayuda idónea uno del otro, ¿verdad? Entonces, separados, pues más débiles, como una cuerda de 2 hilos, ¿verdad? Tú puedes romper una cuerda de un hilo más fácil que de 2, que esté trenzada, ¿verdad? O no es trenzada, porque si fuera trenzada ya sería de 3, ¿verdad? Tejida, ¿verdad? Y entonces se separan cuando no debían de haberlo hecho y cada quien por su lado, vamos yo por acá y tú por allá. Y entonces dijo Satanás, ahora voy a lanzar, ahora es cuando, porque pues nunca la agarro solita, pues ahora sí. Y entonces la agarró, porque si hubiera estado el esposo, la mujer hubiera dicho, ay, espérate, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué está hablando esa serpiente? O sea, acuérdese que, por ejemplo, el Señor utilizó, que no tiene que ser así exactamente. Si tú no encuentras una pareja para ir a hacer obra misionera, no le hace, ve tú, solo, ¿verdad? Pero Dios ideó el plan de 2 en 2, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Por si uno se desanimaba o si uno estaba siendo trapeado por el enemigo o atacado por una persona, la pareja entraba al quite, o si a uno se le olvidaba el versículo con el que estaban dando el estudio bíblico, el otro entraba, etcétera, como un apoyo, ¿no? Entonces,
Así también son como los equipos de trabajo, ¿no? Aquí el equipo de trabajo nomás eran de dos, Adán y Eva. Se separan y entonces la serpiente le preguntó, oye, Eva, ¿es verdad que Dios te dijo que no comieras de ningún árbol del jardín? Fíjense, es bien inteligente y a veces nosotros queremos ganarle el parpadeón al enemigo de, no, no, a mí no me hace nada. ¿Por qué? Porque pues yo estudio la Biblia y yo soy inteligente. Adán y Eva estudiaban la Biblia. Uf. Adán y Eva no estudiaban la Biblia porque no necesitaba, porque no había Biblia. Dios mismo hablaba con ellos cara a cara, su presencia. Los ángeles venían todos los días a convivir con ellos, ¿sí? O sea, Dios los sábados predicaba a Jesús, etcétera. Entonces, ¿conocían los peligros Adán y Eva? Sí. ¿Estaban advertidos? Sí. ¿Sabían que debían acercarse o que no? ¿Que debían comer? Sabían que no. Dice, entonces, pero miren la inteligencia del enemigo de Dios. Este método también lo utilizó mucho Jesús. Si ustedes ven los evangelios y ven la vida de Jesús, Jesús, para llamar la atención de las personas, se acercaba a ellos con una pregunta. ¿Recuerdan? ¿Sí? Con una ¿qué? Pregunta. Como lo debe de hacer un predicador al iniciar un sermón, un tema. Lanzar una pregunta al público, lanzar una carnadita, que caigan, que despierten, que se interesen, que les brillen los ojos, ¿sí? Una pregunta que los estimule, los inquiete, como una forma de inducción a qué? Al tema. Sí, porque si ya se estaban durmiendo con la escuela sabática y luego entra el sermón, pues este es un buen método, ¿sí? Para cuando usted predique, lanzar una pregunta. Y esto no era ningún secreto para Satanás, Satanás sabía y lanza una pregunta. Eva, ¿es cierto que Dios te dijo que no comieras de ningún árbol? Y Eva no se pudo haber, no se quedó callada. No se quedó callada, ¿por qué? Porque la pregunta invitaba a no quedarse callada. Es como si a usted le preguntaran, oye, que, ¿es cierto que tú tienes una enfermedad incurable? Y usted se va a quedar callado. Oye, no, no, espérate, ¿quién te dijo eso? No, yo estoy sano, ¿qué no me ves? O sea, es una pregunta muy inteligente esta que lanzó ¿quién? Satanás. Una carnada, ¿sí? Para atrapar la atención de Eva. De por sí ya andaba ahí, ya había atrapado la atención porque vio a la serpiente, porque miren cómo era la serpiente. Le voy a pedir aquí a alguien de ustedes que nos lea este texto, para ver cómo era la serpiente, a ver si era igual a cómo. Sí, ¿quién dijo? ¿Quién dijo yo? A ver, ¿quién? ¿Cuál parte? ¿La de la serpiente era más astuta que todos los animales? Sí, ok, esa, por favor, gracias, sí, sugerí. Sí, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo de Dios que el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios os dijo que no comierais de ningún árbol del jardín? Ok, y luego, ¿cómo era la serpiente? El siguiente texto, ¿sí está allí o no se está viendo? Sí, a ver. Sí, Satanás tomó la forma de una serpiente y entró en el Edén. Esta era una hermosa criatura alada y mientras volaba su aspecto era resplandeciente, semejante al oro bruñido. No se arrastraba por el suelo, sino que se trasladaba por los aires de lugar en lugar y comía fruta como el hombre. Satanás se posesionó de la serpiente, se ubicó en el árbol del conocimiento y comenzó a comer de su fruto con despreocupación. se lo Y puede, la parte de gracias, abajo esta no la veo, así que... gracias, Will. ¿Se puede Ah, imaginar este cuadro? A una serpiente bonita así, que parecía de oro, ¿sí? Parecía oro, volaba y luego sonriente, ¿verdad? No, no así con el ceño fruncido, ¿verdad? Como se ven ahora, ¿verdad? Así es, riendo, o sea, con los dientes, pues no los tenía así los dientes, este, porque no mordía, no tenía veneno, no necesitaba veneno para atrapar presas. Dice que comía ¿qué? Fruta como el hombre. Y saben que todos los animales herbívoros tienen los dientes como ustedes, los tienen cuadrados.
¿sí? Como las vacas, o sea, no tienen colmillos como los gatos, los perros, no. Tienen, ¿qué? Los dedos cuadrados, ¿verdad? Porque eso y tienen muelas, ¿verdad? Para masticar la hierba, el masticar la fruta, el mango, etcétera. Entonces, era diferente, ¿sí? Y luego bonita, y luego inteligente, hermosa criatura, dice, alada, volaba, no se arrastraba. Eso fue después de este suceso que pasó, con la maldición que Dios lanzó sobre la serpiente. Y sobre todo, más bien el pecado maldijo todo lo creado, ¿no? Es una forma de decir que Dios da, pero en realidad todo esto lo trajo el pecado, toda la descomposición de esto. Entonces, pero si le pueden imaginar comiéndose, se estaba comiendo un fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero ¿cómo estaba comiendo? Yo me lo imagino, no tenía piernas, pero me imagino hasta de pierna cruzada, ¿verdad? Pierna dice, porque dice aquí, con despreocupación, relajada, deshogada, la serpiente. Así estaba comiendo y esto le llamó, a la vez que estaba platicando con quién, con Eva, estaba comiendo, ¿eh? Chom, 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 ¿sí? Estaba comiendo, masticando. Entonces, creo yo, nosotros criticamos mucho a Eva, ¿verdad? Y decimos, no, pues bueno, sí tuvo errores porque pues ya sabía, y luego se separó del esposo. Pero miren cómo se le presentó. Y eso que ahorita voy a decirles lo que le dijo también. Aquí no, todavía no le pongo, ¿verdad? Todavía no lo pongo en la diapositiva, porque entablaron una conversación muy interesante, ¿sí? Pero antes de eso quiero decirles que Satanás no solamente se presenta como de forma amistosa, como se presentó aquí, y que se nos presente, y bueno, pues sabemos que sí existe, pero pues no es tan malo. Miren, aquí se presenta en forma de muchachos y muchachas guapos, guapas, aquí bonito. Pero igual de peligroso es tener esa curiosidad y caer en esa carnada atractiva, como igual de peligroso es que, esta es otra trampa, decir que el diablo que es puro cuento, que el diablo no existe. Esta caricatura que está aquí se refiere, esa águila que está ahí, tomándose una rodaja de limón con una bebida ahí, es un jugador, es un águila que representa al equipo del América, ¿verdad? Los que les saben a qué se refiere esto, ¿verdad? Y en esa ocasión iban a jugar el América contra los Diablos de Toluca, sí, allá está el diablo. Pero ¿cómo está el jugador del América diciendo, el águila? Dice, el diablo no existe, como queriendo decir, vamos a comer diablito con mole, ¿verdad? Les vamos a ganar fácil, porque el diablo no existe. ¿Y qué dice, pero quedito, acá, qué dice la caricatura que dicen los de Toluca, los diablos del Toluca? No juegues con fuego, que te puedes, ¿qué? Quemar, y miren lo que está cocinando. Aquí se refiere a dos equipos de fútbol, ¿eh? Pero en realidad eso es lo que pasa en la vida real con nosotros. Cuando nosotros decimos, no, ¿cuál diablo? Oye, no andes yendo con esas señoras, mira, esa no es bueno, eso que adivinan el futuro y que si el novio me engaña y que te engaña con una rubia y que te vas a sacar la lotería y que, y que pon cuidado con la vecina del otro lado, que te echó la sal, y bueno, todo eso a veces nos dicen y decimos, eso es puro cuento, ¿no? No es cierto, eso no es malo. Es una forma de decir el diablo no que existe. Pero miren, como los diablos del Toluca, lo que le dicen a la América, no juegues con qué, con fuego, que te puedes quemar. Pero mi ya vio en lo que está cocinando un águila, ya la tiene ahí pelona en la cacerola. Así Satanás dice, cuando nosotros no creemos las advertencias y minimizamos al enemigo de Dios, y decimos que no existe tal poder, que no es cierto, que es más, hay personas, mi papá, por ejemplo, decía que el diablo no existía antes de conocer a Cristo, ¿verdad? El diablo no existe. Esto es igual de peligroso que aceptar o tomar la carnada del enemigo de Dios, caer en sus garras. Decir que el diablo no existe es igual de peligroso. ¿Por qué? Porque si yo no creo que existe, entonces me va a sorprender donde quiera y en cualquier momento.
¿cierto? Pues si no existe. Es como decir, el coronavirus no existe. No existe. ¿Cómo que no existe? En estos 2 años y medios se fueron muchísimos amigos míos, muchísimos médicos, compañeros, enfermeras, familiares. Entonces sí existe, pero hay gente que todavía dice que no existe. Entonces, si dices que no existe, pues tú fácilmente, si se murió el que se cuidaba, tú te puedes morir pues más fácil. Y entonces cuando decimos que el diablo no existe, cuidado, porque esto es igual de peligroso, ¿sí? Que lo otro. Sí, este también es otra trampa. Satanás también le lava el cerebro a las personas que tienen influencia sobre otras para que nos enseñen que él no existe, ¿verdad? O que si existe, existe de otra forma, no como realmente es, ¿sí? Y por ello vamos a mencionar solamente estos 4 principios que el enemigo de Dios ha utilizado en toda la historia, desde Adán y Eva hasta nuestros días y lo que falte para que venga Cristo. 4 principios que entrecomillados científicos que Satanás ha utilizado en toda la historia. En estos están basados todos sus engaños, ¿sí? El primero es la inmortalidad. Cuando nosotros llegamos a tomar esta carnada, estamos en sus manos, estamos perdidos. Número 1, primer principio que Satanás ha utilizado desde el huerto del Edén, la inmortalidad del alma. Y aquí está el texto, y no nos vamos a salir de este texto, porque en este texto están los 4 principios. Y el primero es, no moriréis. Cuando le dijo, con que Dios dijo que te ibas a morir, que si comías de aquí, que ibas a morirte, si no comías, si comías, perdón, de aquí. Sí, dijo, no me dijo que eso, me dijo que me iba a morir y hasta si me acercaba y esto y lo otro. Dijo, no, pues ¿sabes qué? Dios anda mal y tú también por creerle, porque no moriréis. Al revés, si tú comes de que yo estoy comiendo, mira qué sabroso, míralo, mira qué padre, qué jugoso, qué atractivo, qué colores, qué sabores, no te vas a morir. Al contrario, sabe Dios que el día que comas de él, se te van a abrir los ojos, así como a mí, dice Satanás, y vas a ser como Dios y vas a conocer el bien y el mal. Pero la primera carnada que lanzó fue que no vas a morir. ¿Y se la comió la carnada Eva? Claro, se la comió y se la pasó ¿a quién? A su esposo, y sus esposos, perdón, la pareja se lo transmitieron a sus hijos y luego a sus nietos y etcétera, etcétera, y fueron a través de toda la historia de la humanidad hasta nuestros días y todavía seguimos tragándonos esa mentira de Satanás, la inmortalidad del alma. Aquí le está diciendo la serpiente, Satanás, a través de la serpiente a Eva, no es cierto que te vas a morir. O sea, no te vas a morir porque tú eres inmortal. La muerte no existe. Si al contrario, mira todo lo que va a pasar si comes. Entonces, desde entonces hasta ahora no la creímos. Y ahora todos los cristianos, por decir todos, porque son muy contados los que no se han creído esta mentira, dicen, cuando se muere una persona, dicen que no se muere, que está en el cielo, está en el infierno, o está en el limbo, o está en el purgatorio, o está no sé dónde, o anda espantando a la gente, o está ayudándome desde el cielo, o desde el infierno viene a estirarte las patas, o no sé. Pero no se muere. Entonces, si no se muere, pues entonces, ¿para qué se muere? O sea, si un ser humano es inmortal, entonces, ¿por qué se muere? ¿Para qué? O sea, ¿cuál es el objetivo de morirse? O sea, no le encuentro ningún chiste. O sea, ¿te vas a morir para no morirte? Pues no, pues mejor no te mueras, ¿verdad? Diríamos, ¿verdad? Pero bueno, todos nos la creemos y le creemos le seguimos creyendo a Satanás. Es que el hombre es inmortal. Lo que
caduca es tu cuerpo, ¿verdad? Tu carne, tus huesos se pudren y se hacen gusanos, pero tú ahí, tú andas en algún lado. Y eso no es morirse. Morirse es todo, si no, pues sí. Es eso de dividirse o despedazarse, o no sé cómo se le llame, ¿verdad? Pero esa fue la primera carnada y se la comió Eva. Y dijo, entonces Dios me engañó. Él me dijo que me iba a morir, pero me está diciendo la serpiente que no es cierto, que me voy a morir. Ay, qué bien, entonces voy a comer. Y entonces, esa mentira, la inmortalidad del alma, el cielo, el infierno, eso lo hemos adoptado todos los cristianos. ¿Sí? No esperes tú que allá una religión de los hindúes, de los japoneses, se la crea. No, 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 no. Nosotros los cristianos, los que creemos en Dios, un creador, ¿sí? Los que creemos en la historia del Edén, de todo, la Biblia. ¿Por qué? Porque es un enemigo astuto. Pero para que cayera en esa carnada, primero le lanzó esa pregunta, ¿sí? Entonces, en la pregunta anterior, es un enemigo astuto. Y ahora aquí a través de muchas, aquí está, esta es una ouija por los que no la conocen, y ojalá nomás la conozcan aquí, que no vayan a buscarla de curiosidad por ahí. Pero es una forma en la que habla Satanás, ¿verdad? También a través de una combinación ahí de movimiento de letras y números, cuando tú le preguntas a este cartón, si le quieres llamar así, pero que Satanás es el que te contesta, ¿sí? Es como si fuera la serpiente. Y que muchos cristianos han caído, ¿verdad? Pero bueno, este es el primer principio que utilizó ¿quién? Satanás. ¿Y por qué? Miren, solo Dios es inmortal, ¿cierto o no? Solo Dios es inmortal. No hay nadie inmortal. Si fuésemos inmortales, entonces, ¿para qué va a venir Cristo? ¿Para qué? ¿Para qué un juicio? ¿Para qué un libro en el cielo? Que las cosas buenas, que las malas. O sea, no tiene ningún sentido que la doctrina que del santuario, que la justificación por la fe, que la sangre de Cristo. Todo eso lo echamos a la basura cuando descreemos nosotros en que las almas andan por ahí penando en algún lado. ¿Por qué? Porque Cristo va a venir a dar vida, ¿sí? Porque Él es el único inmortal y va a volver a la vida a todos los que murieron. Pero ¿cómo va a volver a la vida a alguien que está vivo, que anda estirándole las patas a alguien por ahí? O sea, ¿cómo? Pues si está vivo, pues ¿qué le devuelve, verdad? Entonces, solo Dios es inmortal. Ojalá que nunca lleguemos ni siquiera aquí. Es que es muy difícil, ¿saben? Y sobre todo cuando venimos del catolicismo. Pues si eso nos inculcaron desde siempre y de las culturas y atrás y todo. De pronto alguien me dice, oye, se murió tu primo, ay, que en paz esté en el cielo. Sí, que Dios te oiga. No, 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 ¿cómo que Dios te oiga? No, pues como en el cielo, mejor que esté ahí en la tumba esperando que venga Jesús y lo resucite y lo junte otra vez. Eso está más emocionante, ¿verdad? Y entonces, bueno, se comió ese. ¿Y por qué decimos que carnada científica? Porque esto, escuchen bien, esto ya lo enseñan en las universidades, no nomás en las iglesias, o en la tradición, ¿sí? O en la cultura, ¿sí? A mí esto me lo enseñaron en la escuela de enfermería, quiero decirles, ¿sí? Una doctora que tuvo experiencias en la sala de terapia intensiva, tuvo tantas experiencias de personas que murieron y que se fueron por un hueco, quién sabe hasta dónde, y una luz que se los llevó, y luego volvieron otra vez y contaron su experiencia de cómo fueron a algún lado, etcétera, ¿sí? Eso me lo enseñaron a mí en la universidad, ¿sí? En la carrera de enfermería. Entonces, esto está metido y se supone que en una universidad te enseñan solo ciencia, ¿cierto o no? Solo ciencia te enseñan. Entonces, ¿por qué me enseñaron a mí esto? Claro que no caí, yo no me comí la carnada, ¿verdad? Pero todos mis compañeros sí, ya se la habían comido desde antes porque sus papás se los enseñaron, ¿verdad? O en la iglesia, en la misa, etcétera. ¿Cómo se llama? En la primera comunión. Entonces, la segunda carnada que lanza ahí Satanás, el enemigo de Dios, a Eva y que nos lanza a nosotros es el cientificismo. ¿Qué es el cientificismo?
Es una ideología, aquí dice nueva, moderna, que perdura hasta la actualidad. Nueva moderna se refiere a de unos años cuando dice que surgió el método científico y que la ciencia sustituyó a la religión y a la tradición y a la filosofía, ¿sí? Entonces, esto fue allá más o menos en los años de 1700 y feria, ¿verdad? Nace todo esto, ¿verdad? Y entonces el cientificismo es esa ideología que fue moderna en aquel tiempo, pero que perdura todavía hasta la actualidad y que sigue creciendo y que está metida también en las universidades y que se ve como cientificismo, no dice ciencia, es cientificismo. ¿Por qué? Porque trata de imponer que la ciencia sustituye a Dios, porque Dios no existe, ni la religión es para los ignorantes, etcétera. Miren, dice, es la ciencia, esto proclama el cientificismo, la ciencia es la nueva y exclusiva fuente del saber, exclusiva, no la Biblia ni la palabra de Dios. ¿Sustituye a quién? A la religión y a la filosofía. O sea que tú por muy filósofo que seas, pues no, te gana la ciencia, ¿sí? Se confía en que la ciencia es el medio que reportará la mejora, el crecimiento de la vida humana sin límite y como resultado, la felicidad. Es decir, no es Dios, no es la religión, no es la filosofía, no es nada que te lleva a experimentar la felicidad, sino es la ciencia. Sí, yo quiero decirles, y ustedes seguramente están de acuerdo conmigo, que la ciencia nos ha traído también mucho dolor y mucha infelicidad. Por ejemplo, ahorita la guerra que está en Europa, con Rusia y Croacia, pues están utilizando la ciencia, es decir, el armamento que la ciencia creó, ¿sí? Y lo están utilizando para crear dolor, para hacer infelices a las personas. Entonces, en realidad, la ciencia no es cierto, y lo digo con toda la boca, ¿sí? No es el medio para obtener la felicidad, ¿sí? Para obtener la felicidad es la presencia de Dios, ¿sí? Pero, ¿qué dice el cientificismo? No. Y esto se lo enseñó también Satanás a quien nos lo está enseñando a nosotros, pero se lo enseñó a Eva. ¿Sí? No moriréis, la primera carnada. Si no sabe Dios que ya comas, ¿qué vas a hacer? Te vas a hacer científico, vas a adquirir ciencia, vas a adquirir conocimiento, porque la ciencia es un sinónimo de qué? De sapiencia, de sabiduría, de conocimiento. Entonces, el día que tú desobedezcas a Dios y comas de este árbol, que no te creas lo que te vas a hacer un científico de primera, es decir, vas a tener toda la sabiduría, se te van a abrir los ojos, ahorita eres un ignorante, ¿sí? Vas a conocer muchas cosas, ¿sí? Pero aquí lo que quiero resaltar es lo que está en amarillo, se han abierto vuestros ojos, esto indicando que iba a tener más que conocimiento, más que el que tenía. Dios había hecho perfecto a Adán y a Eva, pero Satanás le está diciendo, no, te falta conocer más. Y si tú pruebas de este fruto, se te van a abrir los ojos. Cuando Dios dijo a Salmos 11:10, ¿cuál es el principio de la ciencia, de la sabiduría? El respeto o temor, traducido como respeto. El temor a Dios, ese es el principio, dijo el rey David, de la sabiduría. El buen entendimiento, dice, tienen todos los que practican, ¿qué? Sus mandamientos, los que obedecen y practican sus mandamientos, los conocen, los obedecen, y su loor de esa persona permanece ¿por cuánto tiempo? Para siempre. ¿Por qué para siempre? Porque cuando venga Jesús, si es que murieron, los va a resucitar y van a tener esa sabiduría y ese loor. ¿Para quién? Para siempre, por la eternidad, pero hasta que venga Jesús. ¿Sí? Porque ahorita somos mortales. No es cierto que somos inmortales, como dijo Satanás en el huerto del Edén. Entonces, ¿el principio de la sabiduría es la ciencia? No, es el respeto de Dios, el conocimiento, el entendimiento de Dios. Entonces, Eva no se creyó esto,
Dijo, entonces no necesito estar apegado a Dios, a mi creador. Solo debo comer de este fruto. Y entonces voy a tener más conocimiento. Pues se lo creyó. Número 2, que se cree. Ella no conocía la diferencia entre la ciencia y la pseudociencia, ¿sí? No la conocía. Una cosa es la ciencia y otra es la pseudociencia, porque déjenles digo algo. La verdadera ciencia la creó Dios. El verdadero conocimiento. El conocimiento que ya tenía Adán y Eva, ¿sí? Ese conocimiento ya lo tenía Eva y Adán. Ellos tenían la verdadera ciencia. Lo que les estaba mostrando Satanás era la ciencia falsa, ¿sí? Y eso no lo conocían, esa diferencia, porque no conocían el mal, ¿sí? No conocían lo falso. Entonces, pero para conocer lo falso les hago una pregunta. ¿Se tiene que probar? Es decir, yo para saber que el cigarro es malo, necesito fumarme unos 2 faros y un rally y un fiesta para saber si es, a ver si es cierto que produce cáncer. O sea, no. Es decir, lo falso no necesitamos probarlo. Usted, agarra billetes falsos a sabiendas. No, ¿verdad? Es decir, todo lo que es falso, lo que en este caso la pseudociencia, pseudo quiere decir falso, ¿sí? Eso es lo que Satanás nos presenta a nosotros, ¿sí? La pseudociencia. Entonces, cuando Satanás habla de que vas a conocer el bien y el mal, en realidad le está diciendo a Eva, ¿sabes qué? Pruébalo, pero Satanás por dentro se estaba riendo y decía, ay, que lo pruebe, porque va a conocer el mal y lo va a experimentar a tal grado que hasta se va a arrepentir de haber hecho esto que está haciendo. Porque ellos conocían nomás el bien, nomás la salud, nomás lo bonito, lo bueno, lo agradable. ¿Sí? No conocían lo malo. Entonces, ahora, a partir de ahora, al probar ese fruto, empezaron a conocer la pseudociencia o la ciencia que falsa. Y entonces empezaron a creer eso de que si tú eres Libra como David, vas a tener mucho trabajo este mes, y que si eres Capricornio debes de conseguirte un Tauro porque compaginan muy bien, y que los astros gobiernan la vida según de los seres humanos y que interfieren en tus cosas diarias. Eso es pseudociencia. La astronomía es una ciencia, la astronomía. Pero la astrología es una pseudociencia, ¿sí? Y entonces, por eso nos enseñaron pseudociencia en lugar de ciencia en la escuela, y nos dijeron que tú y yo veníamos del chango, ¿verdad? De Chita, la amiga de Tarzán, ¿verdad? Y que fuimos evolucionando, etcétera, etcétera. Eso es una ciencia falsa. Y miren, y es que existe, si existe la ciencia, acuérdense que Satanás todo imita, pero falso, ¿sí? Y para eso ya el Señor nos advierte. ¿Se acuerdan cuando le escribe San Pablo a Timoteo y le dice, Timoteo, todo esto que te escribo en estas cartas, guárdalo, todo, consérvalo, obedécelo, síguelo, practícalo. Y evita todas las pláticas que no llevan a nada, ¿sí? Esas cosas vanas que no tienen nada que ver con la eternidad, con la salvación, con la espiritualidad. Sí, evítalas, esas pláticas que ofenden a Dios, profanas, dice aquí, que solo sirven para discutir, etcétera, dice. Y esos argumentos de la falsa llamada ciencia, llamada ciencia, dice, evítalos, quítalos, ¿sí? No te metas, no pruebes, ¿sí? Lo cual algunos de la iglesia, ¿sí? Sí, algunos de ahí de Éfeso, porque ahí estaba en Éfeso, Timoteo, de la iglesia de Éfeso, dice algunos que se desviaron de la fe por seguir esas pseudociencias, ¿sí? Se desviaron de qué? De la fe. Y luego se despide y dice, la gracia sea contigo, amén, dice, para que tú continúes en el buen camino, etcétera. Bueno, pues esa advertencia nos la deja Dios también a nosotros para nuestros tiempos. Y ahora más, si en los tiempos de Pablo había pseudociencia,
En nuestro tiempo hay, sí, que solamente para, tendríamos que tener un tema solamente para hablar de la falsa ciencia. Así es que eso que estaba prometiendo, dice, ¿serán abiertos tus ojos? Eso que estaba prometiendo Satanás a Eva, en realidad era para que probara el dolor, ¿sí? Que se siente de desobedecer a Dios. Y aquí nosotros somos advertidos, igual que Eva estaba advertida, pero pues no hizo caso. Y algunos de nosotros tampoco lo hacemos. Y ojalá que de aquí en adelante y lo hagamos, hagamos caso, ¿verdad? Porque seguramente ya hemos sufrido mucho por meternos, ¿sí? En situaciones como Eva, ¿verdad? Entonces, la número 3 es la deificación del hombre. ¿Qué es esto? Miren lo que dice el texto. La tercera carnada. No moriréis. Esta ya se la creyó. Sino que sabe Dios que el día que comas, que se van a abrir tus ojos, vas a tener más conocimiento. También se la creyó, se voló. Y ahora le dice, y no solamente, sino vas a ser igual a quién, a Dios. En otras palabras, si vas a ser igual a Dios, pues vas a ser un Dios. Tu esposo va a ser un Dios y tú una diosa. Van a ser dioses ustedes, si prueban esto. La deificación del hombre, el creernos la que somos dioses, y eso también nos enseñan hoy en la actualidad, y en esos cursos de superación personal y de crecimiento y de desarrollo y quién sabe qué tantas cosas. Dicen, es que tú eres Dios, tú eres un Dios y tú puedes, y tú haces esto, y tú decláralo y quién sabe qué. Entonces son cosas que nos las seguimos creyendo y a veces criticamos a Eva. Ay, Eva, qué tonta. Creyó que no se iba a morir, creyó que iba a crecer en sabiduría, que iba a ser una científica maravillosa y creyó también que iba a ser igual a Dios, pero qué tonta. Con otros lo seguimos creyendo. Sí, con esas filosofías también modernas que nos enseñan. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Y entonces, eso fue lo mismo que el mismo Satanás fue la carnada que lanzó, ¿dónde? En el cielo, ¿sí? No nomás aquí en la tierra, y lo lanzó a otros mundos. La otra vez veíamos un estudio de eso, ¿sí? Y él mismo se la creyó de él. ¿Qué dijo? Sobre las alturas voy a subir y seré igualito a quién? A Dios, el creador. Yo soy Dios, dijo él. Y yo voy a ser igual y le voy a quitar el mando a cuando inició aquella rebelión en el cielo. Si él mismo se la creyó, fíjense, pues a nosotros fácil nos hace creer eso y más, ¿verdad? Muy bien. Miren, la deificación del hombre también tiene que ver con esto que nos enseñan ahora, ¿sí? Dice abajo, vamos a leer lo que dice abajo, la deificación a través de la pseudopsicología, ¿sí? Como potencial humano. El pensamiento positivo. Perdón. El pensamiento positivo, la visualización. A ver si algunos de estos conceptos se les hacen conocidos. La meditación trascendental. Y también algunos tipos de meditación, no tiene que ser trascendental, cuidado. Algunas tendencias de medicina alternativa, inclusive de medicina pues, natural, porque aquí entra en la medicina alternativa. La hiperautoestima, ¿sí? Hiperautoestima, ¿sí? Cuando te quieren elevar la estima a un grado, porque pues, es muy mala la baja autoestima, es que te la quieren elevar hasta el tope y te mandan a creer que tú también eres de un Dios, ¿sí? Te dan ideas de que solo con el pensar puedes hacer todo, ¿sí? Como si fueras ¿quién? Dios. Como algunos predicadores, ¿sí? Lo hacen. Si tú solamente decretas, es más, no necesitas ni siquiera orar tanto. Tú vales mucho, tú solo pide lo que quieras. Es cierto, Dios dijo, pedid y se os dará, pero depende que pidas, ¿sí? Está diciendo Dios que pidas las cosas que le agradan a Dios, ¿sí? Entonces saca el campeón que traes en ti, Dios te quiere ver rico, próspero. Ese es el evangelismo de la prosperidad, algo que está de moda, ¿sí? Dios te llamó a conquistar, a reinar, ¿sí?
vamos por más y etcétera, ¿verdad? No tienes que orar, solo confiésalo, decláralo y vas a ¿qué? A recibir. No, no, si no somos Dios, ¿verdad? Todo está bajo el control de Dios. Esto no tiene que ver nada con fe, quiero decirles. Esto es presunción y esta es una trampa del enemigo de Dios. Tengamos cuidado, ¿sí? Está metido en las medicinas alternativas, dijimos, pero también está metido, por ejemplo, en la psicología, ¿sí? En algunas corrientes psicológicas, ¿verdad? Ahorita está de moda, por ejemplo, la psicología positiva, el positivismo. Es buena, muy buena, pero cuidado, porque algunos lo están utilizando mal, algunas personas. Entonces, tenemos que ser positivos, sí, pero a la vez tenemos que ser realistas, ¿verdad? Si no, no es que tú eres muy negativo, es que positivo, ahí me enseñó el psicólogo sí, pero también Dios te dice tienes que ser realista, ¿sí? Algunas formas de conductismo, de humanismo, de todo esto tienen que ver con las corrientes psicológicas, cuidado, ¿sí? Eso de que te dice esta famosa frase, no hay nada, ningún problema, no hay ningún mal que una buena psicología pueda sanar, no pueda sanar, ¿sí? No hay mal que una buena psicología no pueda sanar, le faltó una palabra ahí, ¿sí? Entonces, es cierto, la psicología te ayuda a resolver problemas, pero esa conducción de ese profesional debe estar dirigido por Dios, porque es Dios es el que te sana, Dios es el que te prospera, Dios es el que te da, es el que te da fuerza, el que te aumenta la estima, el que te aumenta la fuerza de voluntad, el que te aumenta el conocimiento, es Dios, ¿sí? Y Dios usa personas, es cierto, pero vamos a tener cuidado con qué tipo de personas a veces caemos. Entonces nos puede estar hablando Satanás a través de alguna persona de este tipo y diciéndonos que nosotros somos igual a Dios y no. Dioses, ¿cuántos hay? Jehová, nuestro Dios, uno es, no dice dos o el tercero o el cuarto o muchos. Cuando la Biblia habla que no vayas en pos de dioses ajenos y que no, etcétera, es una palabra, podríamos decir, para referirse a cualquier cosa que quiere sustituir a Dios, pero Dios es nada más, hay uno, nomás hay un Dios manifestado en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero es uno solo, es decir, los tres son uno. ¿Cómo? No me pregunten, no lo sé, pero Dios, Él dice que son tres en uno, ¿sí? Entonces, Jehová nuestro Dios, uno es, o sea, no hay otro, no hay otro, ¿sí? O sea, mucho menos cada persona es un dios, ¿verdad? Como los japoneses que tienen, cada persona que ha fallecido es un dios. Eso lo enseña el shintoísmo, ¿verdad? Una religión de Japón. Entonces, cuántos miles y miles de millones se han muerto en toda la historia de la humanidad. Ah, pues cada uno que se ha muerto es un dios, dicen ellos. Entonces, no, Dios solamente uno. Y mucho menos tú ni yo somos Dios, ¿verdad? Hay algunos, no la hemos creído, ¿verdad? Bien, fíjense, es que Satanás dijimos que es inteligente y se presenta de esa forma así muy amistosa. Con vos, ¿cómo se representó a Eva? Dice con vos, dice Patriarcas y Profetas, página 54. No habló como habla la niña del exorcista, ¿verdad? No, le habló con una voz bonita, melodiosa. Dice, y la serpiente siguió, quiere decir que ya tenía rato, alabando la hermosura de quien de Eva. Siguió con sutiles alabanzas de su hermosura de Eva, ¿verdad? Y sus palabras, ¿qué pasó con Eva? No fueron desagradables. Y en lugar de qué? De huir, como no le dio miedo, como habló bonito y le endulzó el oído, ¿sí? Y lógicamente a todas las mujeres les gusta que les endulcen el oído, ¿verdad? Y a los hombres que les endulcen la vista, ¿verdad? Porque somos diferentes, ¿verdad? No es cierto eso que somos iguales, hombres y mujeres somos diferentes. Dios nos hizo, somos iguales en el sentido que los dos somos hijos de Dios, pero somos diferentes en capacidades, en virtudes, características, en
muchas cosas, ¿sí? Entonces, y somos iguales en muchas otras, ¿sí? Entonces, porque somos hijos de Dios. En lugar de huir de aquel lugar, ¿qué hizo? Permaneció. Porque estaba, ¿cómo estaba? Estaba en éxtasis, maravillada de oír hablar a la serpiente. ¿Qué más imaginan ustedes que pudo haber estado diciendo? En este libro, Patriarcas y Profetas, nos dice más, pero para que lo leamos, el libro de la historia de la redención también, pero ¿qué nos podemos imaginar? Porque no fue una plática así rápido, oye, fíjate que a poco este y el otro y agarró el fruto y se lo comió y ya. No, estuvieron platicando buen rato porque seguramente también no fue tan fácil para el enemigo de Dios que Eva tomara la carnada. Sí, tuvo que hacer uso de todo esto, ¿no? De estas sutilezas. Miren, ¿qué nos dice Dios acerca de la adulación? Porque aquí Satanás estaba adulando a quién, a la mujer, haciéndola creer que era lo máximo. Los niños, esto es algo que Dios quiere que nosotros sepamos. Los niños, y en todas las casas hay niños. Y si no hay niños, bueno, allá en la casa de tu pariente y de tu mamá hay niños. Los niños nunca deberían de ser, ¿qué? Adulados. ¿Qué es adulados? Lisonjeados, ¿qué más? Alabados. Levantándoles la estima hasta que se convierta en hiper, no en baja, que se salga del huacal, de las casillas. Porque la adulación es un veneno para ellos. ¿Para quién? Para los niños. Como la adulación fue un veneno para quién. No necesitó morder e inyectarle, bueno, además no tenían veneno las serpientes en aquel tiempo, ¿sí? Pero no necesitó morderla, con palabras, le inyectó el veneno a Eva. Y la adulación en nuestros niños, ay, mi hijo, usted es el más bonito del mundo, usted es el que canta más bonito, y dígale a su padrino que ya sabe decir malas razones, y dígale esto, y a ver, dígale que ya se puede parar de puntas, y que usted ya le pega al gato, y que lo ahorca al perro, haga todo, y entonces empezamos a envenenar a los niños de chiquitos. La adulación es un veneno. Pero los padres deberían mostrar que cuidado tierno y santificado por ellos y así ganar su confianza y amor. Mente, carácter y personalidad tomo uno. Entonces, llegamos a creer como está esta imagen, que nuestros hijos son los reyes del mundo. ¿Verdad? Y tú eres el mejor y todo. Y así es que cuando le va mal en la vida no está preparado para la frustración y no tiene esa tolerancia y se enferma y va a caer a ser mi paciente al hospital psiquiátrico. ¿Verdad? Porque ya se descontroló, porque pues sus papás no le dijeron cómo era en realidad la vida, lo real. Sí, le hicieron creer que era un rey y que era y que él tenía el dominio sobre la maestra, sobre los amigos, sobre el dinero, sobre la comida, sobre todo. Entonces, cuidado. Y tampoco le va a decir qué feo hijo tengo, ¿eh? Pues tampoco, ¿eh? No le va a bajar tampoco la autoestima, pero tampoco se la hiper eleve, ¿sí? Porque no lo digo yo, los psicólogos sí dicen esto, que ustedes deben de hacer esto, lo otro deben, pero Dios dice que no. Nunca deberían de ser adulados. Y miren, Cristo, aquí está el ejemplo. Ustedes busquen una cita bíblica donde Cristo aduló, lisonjeó, barbió a una persona. Cristo nunca adulaba a los hombres cuando estuvo aquí en la tierra. Nunca dijo algo que pudiese exaltar que sus fantasías e imaginaciones al hombre. Ni los alababa por sus hábiles ¿qué? Invenciones. ¿Sí? Oye, qué bonita mesa hiciste, ya nomás te salió, pero no, súper esta, si la colocas en el mercado y la subes a YouTube, no. Dice, o sea, lo que era nada más. El Señor Jesús, lo que era. No los alababa por sus grandes habilidades, invenciones, ni los incitaba a que fantasearan, sin con palabras de adulación. Esto debemos tomarlo muy en cuenta porque envenenamos a nuestros hijos y cuando salen al mundo exterior solitos allá, los hacen trizas los amigos, ¿sí? Los hacen trizas los maestros, los hacen trizas el mundo, los hacen trizas las adicciones y todo porque ellos creían que el mundo era de otro modo, ¿sí? Tenemos que ser realistas. Sí, este es un tema muy aparte, ¿verdad?
Esto es toda una ciencia, el educar, así es que tampoco vamos a hacer lo contrario, ¿no? Lo opuesto, me refiero, ¿sí? No vamos a dañar la estima la autoestima del niño. Muy bien. Esto fue lo que hizo, esta fue la tercera carnada y Eva se la creyó. La última. ¿Cuál es? El independentismo y libertinaje. El último principio científico, la carnada, perdón, científica que utilizó Satanás y que sigue utilizando. Y libertinaje. Pero vamos a ver en qué parte del texto. No moriréis, ya se la creyó. Vas a ser más inteligente, ya se la creyó. Vas a ser como Dios, vas a ser igual a Dios, ya se la creyó. Y ahora faltaba esto. Vas a conocer que el bien y el mal. Esto quiero decirles una cosa. Esto se lo creyó, pero ¿qué creen? Que esto sí era cierto. No era cierto que era inmortal, no era cierto que iba a crecer en inteligencia, no. No era cierto que iba a ser igual a Dios, pero ¿qué creen? Que sí era cierto que iba a conocer lo bueno y lo malo. Y Eva se aventuró, digo, nos aventamos. Vamos a ver qué es eso del mal, porque no tengo ni idea de qué se trata. ¿Sí? Y ya cuando aceptó eso, Eva, ¿qué dijo Satanás? Cayó. Por fin, tantos décadas, siglos o no sé, milenios, no sé cuánto vivieron Adán y Eva en el huerto del Edén, desde la creación hasta la caída. No sabemos porque Dios no lo especifica en ningún lado. Sí, pero por fin cayó la paciencia del enemigo de Dios y lanzó sus carnadas y cayó Eva. ¿Sí? Y entonces desde ese momento empezó a conocer el bien, ya que ya lo conocía, y ahora empezaba a conocer el mal. Pero lo iba a conocer a tal grado, ¿sí? A tal extremo, que pues hasta llegó hasta nuestro tiempo. Y nosotros, al menos yo quiero que ya Cristo venga y que se acabe esto ya, ¿sí? Que de una vez que venga lo que va a venir y que venga Cristo, porque ya la maldad, el mal ya lo conocimos en su límite, en su tope, como en los días del diluvio, llegó al tope y por eso Dios exterminó a la raza humana, no la exterminó, perdón, exterminó a la humanidad, a la raza humana no, pero poquito faltó, pero hubo quien quiso seguir siendo fiel a Dios. Noé, su familia, y gracias a esa fe de Noé es que usted y yo todavía tenemos esperanza y porque por ahí nació Cristo, por esa descendencia, y entonces usted y yo podemos ahora sí vivir por una eternidad, pero ahora sí hasta que Cristo nos otorgue la eternidad, ¿sí? Y al revés, cuando Cristo venga, vas a conocer solamente que a volver otra vez como antes, solo el bien, ya el mal no se va a experimentar, no habrá lágrima, no habrá muerte, no habrá enfermedad, nada de lo que conocemos por la desobediencia de Adán y Eva, por haber comido la carnada esta, ¿sí? Dice esta pregunta, ¿cómo sabes si esto es malo si no lo has experimentado? ¿Por qué dices que el tabaco es malo? ¿Por qué dices que el vino es malo? ¿Ya lo probaste? ¿Por qué dices que la infidelidad es mala? ¿Por qué dices que las perversiones sexuales son malas? ¿Por qué dices que el homosexualismo es malo? Ya probaste, ya tuviste relaciones homosexuales, entonces ¿cómo sabes? ¿Por qué dices que es malo? Bueno, decimos que todo lo que es malo, decimos porque Dios lo dijo, pero no es necesario que lo probemos como Adán y Eva. Adán y Eva lo probaron porque cayeron con esta carnada. Vas a conocer el bien y el mal. Y yo tengo amigos que les dan marihuana a sus hijos, a sus adolescentes, para que lo prueben, para que sepan qué es, nomás para que lo prueben, ¿no? Yo quiero decirles algo, más que lástima que no hay ningún de las personas que están
legislando las leyes, no está escuchando este tema, pero quiero decirles que las personas que quitan y ponen leyes aquí en el mundo y que le llaman a lo bueno malo y a lo malo y a lo malo le dicen bueno, etcétera. Ahorita no hay nadie, pero ojalá que les llegue el mensaje, no sé cuándo, ¿sí? Que no es necesario conocer lo malo, es decir, no es necesario porque, por ejemplo, en la autorización o en la legalización de las drogas, del aborto, de la eutanasia, etcétera, de prácticas en las que dijo Dios, esto no. ¿Y qué dicen los legisladores de los países? Esto sí, Dios está mal. Esto sí. ¿Quién dice que dijo Dios? Pues Dios está mal. Eso fue lo que le dijo ¿quién? Satanás a través de la serpiente a Adán y a Eva. Anda mal Dios, anda mal, anda perdido. Esto es lo bueno. Y esto nos lo han enseñado a nosotros, ¿sí? El independentismo y el libertinaje. O sea, es decir, que tú eres libre. Tú puedes hacer lo que quieras. ¿Quién te dijo que no? Por eso las personas religiosas son gente traumada, que frustrados, que están, ¿cómo se dice?, maniatados, que quieren salirse del closet y no los dejan en la iglesia. Y el closet no nomás en la cuestión de las cuestiones sexuales, de otros tipos, ¿no? Por ejemplo, salir del closet también es, yo nunca había robado, pero quiero robar, porque se me antoja robar, ¿verdad? Yo quiero tener ese carro del vecino. Entonces salir del closet es irte a robar, ¿verdad? Salir del closet es ir y cometer infidelidad, no nomás se refiere a las prácticas homosexuales, salir del closet, ¿no? Salir del closet es robarte, hacer una tranza en tu trabajo, una tranza de corrupción. O sea, porque la verdad sí nos gusta el dinero, porque todo lo malo, y el que diga que no, bueno, este tema no es para él. A todos nos gusta el mal, a todos. Nada más que no todos los tipos de mal, ¿verdad? Por ejemplo, hay gente que no le gusta el alcohol, ni siquiera untado, por eso les dio coronavirus, ¿verdad? Porque no se desinfectaban las manos. Menos tomado. Y bueno, está bien, qué bueno que no les gustó. Pero yo quiero decirles que todos los adictos a drogas, a alcohol, a sustancias, lo probaron por curiosidad, como Adán y Eva probó, cayó en la carnada, ¿sí? Porque se nos presenta y dicen, ay, pues para que no me digan, o por presión escolar, laboral, etcétera. Tú eres diabético y no puedes comer pastel, pero como todos los días cumplen años en el trabajo, una persona, pues todos los días hay pastel. Y bueno, ya cooperas, pero pues nomás para que no digan y cooperaste, pero no voy a comer. Pero resulta de que, pues sí, aunque sea un pedacito, pero mañana cumplió años Panchito también y otro pedacito. Y luego, pasado mañana cumple años Anselmo y luego también otro pedacito y luego, pues con refresco, porque así no pasa, ¿verdad? Con agua como que no sabe. Y entonces, la presión, el no quedar mal con las personas, la curiosidad, sí es cierto que se subirá el azúcar, a ver, ahí me voy a tomar un destroz y después de echarme 4 rebanadas de uno de cajeta, etc. Entonces, todo esto hace que nosotros caigamos en las carnadas, ¿sí? De una forma u otra, porque nos gusta, por curiosidad, por lo que sea. Lo que no me gusta, pues eso no. Sí, si a ti no te gusta el alcohol, pues entonces Satanás nunca te va a poner una carnada con una botella de whisky o de tequila cuervo añejo, no, no, pero a ti te va a poner de otro tipo de carnadas. Las carnadas que nos presenta Satanás es de acuerdo a mis intereses, lo que a mí me gusta, ¿sí? Sí, si a mí no me gusta andar en bicicleta, pues yo nunca me voy a robar una bicicleta, pero si me gustan mucho las bicicletas y no tengo dinero y el carro se me descompuso, pues a lo mejor me robo la del vecino. O voy al parque y me robo la de alguien que ande corriendo, al cabo y candados, etcétera. Es decir, todo es de acuerdo a nuestras necesidades, nuestros gustos, nuestros deseos. Y Satanás nos lanza que la carnada, ¿sí? Pero ¿cómo sabemos si es malo? A ver, es malo
que se autorice la liberación de las drogas. Hay gente muy inteligente, entre comillas, que dice que sí. Dice una doctora psiquiatra, dice, yo invito a esos legisladores a que den una vuelta al hospital psiquiátrico de Durango y vean la condición de los consumidores de drogas. A ver si es cierto que no hay problema con el consumo de drogas, ¿sí? Ellos están viendo otros intereses, o sea, entonces todos acarreamos, ¿cómo se dice? Para nuestra canasta, acarreamos, ¿sí? Entonces, todo mueve, así como dicen que alguien está moviendo la cuestión de las vacunas y que la pandemia, pues también alguien está moviendo a alguien de la autorización de drogas y que ¿cómo se llama? Y que los derechos humanos y que todos esos asuntos de que ser permisivos, que somos independientes y que demanda tu papá si te llama la atención y que lo metan al bote, dicen en Estados Unidos, aquí todavía no se da mucho eso todavía, que libertinaje, cuando el único que nos da libertad, ¿quién es? Es Dios. Lo que a nosotros nos gusta no es la libertad, nos gusta el libertinaje, porque miren, dice, la gente es más feliz. La gente que es más feliz es la que menos explicaciones tiene para los problemas. ¿Sí? Es decir, si yo, algo que me va a meter en problemas, lo practico, entonces yo voy a perder la felicidad. Y cuando yo trato de darle explicaciones a todas las cosas, encontrarle el lado bueno a las cosas malas, más me estoy haciendo infeliz, ¿sí? La gente que es más feliz es aquella que conoce la verdad, porque la única cosa que nos hace libres, ¿sí? La que nos autoriza, la que nos legaliza a ser libres, es la verdad de quién, de Dios. Entonces, es Dios, la verdad, la palabra de Dios, la obediencia a Dios, el seguimiento de las indicaciones de Dios, los que nos conduce a la felicidad. Adán y Eva eran felices al 100%, no les faltaba nada, pero ellos creyeron que faltaba algo falta aquí, dijo Eva. Me falta conocimiento, me falta ser como Dios, me falta conocer el mal. No, así es que la próxima vez que tú digas, le voy a enseñar a mi hijo a decir esto para que sepa defenderse en la vida. No. Para que sepa defender en la vida necesita conocer a Dios. No necesita conocer, probar de esto y que del otro y de aquello y del otro. Y que necesita de los consejos de un amigo que se llama Alejandro y que no. Que le enseñe cómo defenderse en la vida. Lo único que te va a enseñar a defenderte y a conservarte es la verdad. ¿Sí? Y la verdad está en Dios. Y Dios es el único instructor que puede hacer eso a través de los padres, en el caso de los hijos, ¿verdad? Y de los maestros también, y de los dirigentes, y de los gobernantes, pero pues desgraciadamente casi nadie conoce a Dios. Así es que nuestra mayor seguridad es mantenernos alejados de todas estas tendencias que nos meten en terrenos espirituales peligrosos. No es necesario experimentar con tales ideas para corroborar si es peligroso o no. A veces nos dicen, oye, no viajes por esa carretera, no vayas a Zacatecas porque ahí están haciendo, a ver, voy a ver si es cierto que es tan peligroso. ¿Sí? Así mataron al papá de un amigo mío, ¿sí? Aquí por Fresnillo. Entonces, pues mejor darle la vuelta allá por, no sé, vete allá por la costa o no sé, si te están diciendo que ahí es malo, pues por favor, sigue la indicación. Si no corrobores el peligro. No es cierto, yo fui a Río Grande y no me pasó nada. Ay, qué bueno, gracias a Dios. Dios todavía, aún así, nos cuida. Pero lo que no sabemos es hasta cuándo vamos a estar retando a Dios. Hasta cuándo. Acuérdense que la paciencia de Dios se acabó en el diluvio. Y la paciencia de Dios se va a acabar dentro ya de poquito. Y la paciencia individual con cada uno de nosotros también se acaba. Por eso mucha gente ya no está con nosotros. Sí, porque hasta ahí llegó y Dios ya se acabó la oportunidad y que conoce el futuro en ese sentido. Por eso tenemos que vivir todos los días como si fuera el último día, cerca de Dios, cerca de Jesús. Se encuentra nuestra principal fortaleza, ¿sí? Y nuestra esperanza de salvación. Y terminamos.
Este texto, este tema está basado en este libro, por si alguien lo tiene, lo quiere releer o lo puede conseguir. También se puede conseguir en línea. Sí, se llama A las puertas de la eternidad. ¿Sí? Entonces, y claro, de los textos bíblicos que pusimos. La carnada científica del enemigo de Dios, concluimos que basado en este texto se le presentaron estas cuatro, a Adán y a Eva, y nos la sigue presentando a nosotros. La inmortalidad del alma, cuidado con eso. Enseñémoslo a las personas cuando están hablando ahí que de espantos y que se murió Julanito, hablen en su trabajo, en la escuela, nomás no expongan a Jesús a la burla, busquen el momento. Hay personas sinceras que sí les gustaría saber esto y acérquense a ellas. El cientificismo, sí, hay falsa ciencia, acuérdense. La verdadera ciencia está en Dios, ¿sí? El único inmortal es Dios. El único Dios es Dios. Nosotros no podemos ser dioses, ni nadie, ¿sí? La única oportunidad de ser libres está en la verdad y la verdad está en Dios. La única oportunidad de ser independientes. Nada de que me voy de la casa para allá para ser independiente y tener libertad. No, no, la libertad está en Dios, ¿sí? Entonces, que Dios los bendiga y quedémonos con el texto que analizamos, ahí está, pero también quedémonos con este texto. ¿Sí? Deuteronomio 6, 4 y 5. Jehová nuestro Dios, uno es, ¿sí? El único Dios. Y amarás a Jehová tu Dios con toda tu mente, eso quiere decir corazón, con toda tu alma, alma quiere decir con todo tu cuerpo completo, alma es cuerpo, mente y físico, mental, espiritual, y con todas tus, ¿qué? Fuerzas, es decir, no a medias. Tenemos que amar a Dios de esta forma, y si llegamos a hacer esto una realidad en nosotros, pues va a ser más difícil que caigamos en el anzuelo del enemigo de Dios. Que Dios los bendiga, que tengan una feliz semana.